Hola, en este vídeo vamos a dar unas nociones básicas de análisis forense de navegadores web. Una de las tareas que podemos realizar en el campo del análisis forense informático es el del análisis de navegadores web. Un análisis forense consiste en obtener toda la información posible de un determinado dispositivo o software, analizarla y posteriormente presentarla a quien la haya solicitado. Este tipo de análisis, aplicado a los navegadores web, pueden probar o dar pistas sobre ataques informáticos, robos de información, conversaciones, correos que se hayan enviado o recibido, datos personales, etc. Son técnicas utilizadas en investigaciones policiales sobre los equipos que incauta la Policía Nacional o la Guardia Civil y mediante sus grupos de delitos telemáticos analizan los datos de los discos duros de los ordenadores que podrían contener pruebas incriminatorias a los acusados. Por supuesto, en ningún caso particular puede realizarse un análisis forense de un equipo que no sea de un uso personal y, por supuesto, no pueden extraerse datos personales, conversaciones, perfiles ni ninguna otra información o dato que pueda identificar unívocamente a una persona o pueda ser susceptible de ser usado para suplantar la identidad de ésta. Un punto importante de partida para conocer la actividad de un usuario en un equipo es el navegador web que usa, pues es el principal punto de conexión con Internet y puede arrojar pistas y pruebas sobre la actividad delictiva que supuestamente ha estado ejecutando un usuario. Nosotros nos vamos a centrar en el análisis forense informático del navegador Mozilla Firefox. Partimos del punto en el que sabemos que actualmente este navegador utiliza una pequeña base de datos de tipo SQLite para almacenar la información del navegador en distintos ficheros que pueden ser examinados con un software adecuado. Esta técnica, por ejemplo, también la utilizan otros navegadores como por ejemplo Google Chrome. SQLite, en resumidas cuentas, es un sistema de gestión de base de datos muy ligero, muy eficiente y muy rápido, con el cual podemos integrarlo en distintas aplicaciones sobre un programa principal y que nos proporciona una capa de abstracción de acceso a datos estructurados en dicha base de datos. Sabemos que, como ya hemos dicho antes, que Mozilla Firefox guarda unos ficheros en este formato con los datos sobre el uso del navegador. Tan solo nos quedaría examinar estos ficheros con algún cliente de SQLite para analizar los datos que allí se encuentran. En nuestro caso vamos a utilizar un programa llamado SQLiteman que está disponible para Ubuntu, ya que es el sistema operativo que vamos a utilizar aquí, pero también existen otros clientes de SQLite, como puede ser SQLite Spy. Este sí que está disponible para Windows, también es gratuito y podremos realizar las mismas operaciones que con SQLiteman en Ubuntu en nuestro caso. Bueno, ya tan solo nos queda mencionar los ficheros donde se ubicarían. Estos ficheros que almacena Firefox, en nuestro caso, estamos logueados como un usuario, vamos a analizar los datos del perfil de usuario del usuario activo que tenemos ahora mismo, pero debemos de saber que esos ficheros se guardan en una carpeta específica. En nuestro caso, se guardan dentro de la carpeta personal del usuario, en el caso del sistema operativo Linux, en una carpeta .mozilla. El punto de delante significa que esta carpeta está oculta. Por defecto no la podremos ver, pero simplemente pulsando la combinación de teclas Control y H podremos ver los ficheros ocultos si tenemos permiso para ver esos ficheros. Dentro de este directorio veremos una carpeta que se llama Firefox y dentro de esta carpeta veremos algunos ficheros más. Nos centraremos en este. Tiene una secuencia de letras y números que identifican al usuario que tenemos actualmente seguido de .default.
Si tuviésemos más perfiles de usuario, por algún casual, podríamos analizarlos independientemente cada uno. Dentro de este directorio es donde podremos encontrar los ficheros en formato SQLite, por ejemplo, el archivo de cookies.sqlite que vamos a comentar más adelante. Este sería el directorio. En sistemas Windows, esta carpeta suele estar en el directorio de datos de programa, que normalmente si abrimos un explorador de ficheros, podremos acceder a ese directorio escribiendo, mejor dicho, la ruta tanto por ciento appdata tanto por ciento. Si pulsamos intro nos llevará automáticamente al directorio donde se guardan los datos de las aplicaciones. Aquí directamente deberíamos de buscar la misma ruta. Dentro de este directorio buscamos la carpeta Mozilla, dentro la carpeta Firefox y dentro la carpeta con el perfil de usuario que queremos analizar. Estos datos pueden estar en la partición activa que estemos utilizando ahora mismo, pueden estar en Windows, puede estar en Linux o incluso pueden estar en alguna imagen de disco que hayamos realizado previamente o que hayamos extraído del equipo que haya sido incautado y objeto de la investigación. Ahora lo único que tenemos que hacer es abrir nuestro cliente de SQLite. Por ejemplo, yo, como he comentado antes, tengo SQLiteman. Lo abrimos. Y con este programa lo único que deberemos hacer, lo principal que vamos a hacer, va a ser analizar todos y cada uno de los ficheros SQLite y examinamos sus datos. Para abrir un fichero nos vamos a la parte superior y pulsamos File, Open, y aquí buscamos la ruta donde sabemos que se encuentran nuestros ficheros SQLite. En nuestro caso entramos en nuestra carpeta de usuario, entramos en Mozilla.mozilla. Recuerdo que si no vemos los resultados, si no vemos esa carpeta .mozilla, es porque no tenemos visibles los archivos ocultos. Podemos usar la combinación Control y H y ya podremos ver aquellos ficheros que empiezan por un punto, es decir, que están ocultos. Como hemos dicho antes, entramos en la carpeta .mozilla, Firefox, nuestra carpeta de nuestro perfil de usuario, y aquí veremos todos los ficheros .sqlite con información relativa a nuestra actividad dentro del navegador. Vamos a empezar, por ejemplo, con el archivo cookies.sqlite. En este directorio tendremos todas las cookies que hay almacenadas en el navegador. En el caso de este cliente de SQLiteman, en la parte de la izquierda tendremos una visión general de la base de datos. Lo único que tendremos que hacer para visualizar lo que hay aquí almacenado es desplegar la sección tablas y aquí vemos una tabla moz_cookies. Aquí tendremos información de todas las cookies que tenemos ahora mismo en el navegador. Otro fichero importante que podemos analizar es formhistory.sqlite. En este directorio tenemos todos los valores que hayan sido introducidos en campos de formulario. Esto lo utiliza el navegador para autocompletar nombres de usuarios o tener un registro de las búsquedas que hayan sido realizadas en la barra de direcciones de Mozilla o el Omnibox, que también se conoce en otros navegadores como Google Chrome. Si hacemos clic en alguna de las dos tablas, en esta por ejemplo Delete Form History no tenemos ninguna entrada, pero vemos por ejemplo que en esta tabla sí que tenemos algunos campos que hemos utilizado. Por ejemplo, en un campo con el nombre username hemos utilizado el valor de este nombre de usuario. Por ejemplo, este es un nombre de usuario para alumnos de la Universidad de Jaén, o en la barra de búsqueda del propio navegador hemos introducido esa cadena de búsqueda. Otro fichero que podemos analizar es permissions.sqlite. En este fichero se almacenarán los permisos
de Firefox que han sido configurados. Por ejemplo, almacena qué sitios están autorizados y cuáles no para almacenar cookies, instalar extensiones, mostrar imágenes, mostrar ventanas emergentes, etc. Otro de los ficheros interesantes que podemos mencionar, y quizá uno de los más importantes, es el places.sqlite. Este fichero, como hemos dicho, es quizá el más importante, pues contiene todos los marcadores, ficheros descargados, historial de las páginas web visitadas, etc., de nuestro navegador. Vemos una colección de ficheros. Por ejemplo, si abrimos la tabla mod favicons, vemos una colección de los favicons, que son esos pequeños iconos de la web que encontramos en la parte superior izquierda cuando entramos en alguna web. Vemos aquí toda una colección de favicons. También podemos ver las palabras clave, bueno, en este caso no tenemos ninguna. El mod places, este sí es todos los lugares que hemos accedido a través de este navegador. E incluso los marcadores que tenemos como favoritos en el navegador, todos y cada uno. Por ejemplo, tenemos aquí dos que hemos insertado previamente de la Universidad de Jaén o de espacios virtuales de la Universidad de Jaén, de docencia virtual, etcétera. Esto es mirar todas las tablas. Por ejemplo, en host vemos todos y cada uno de los hosts que hemos visitado en algún momento desde este navegador, etcétera. Otro de los ficheros que bueno, es interesante conocer, signons.sqlite. Aquí tendremos almacenadas todas las sesiones activas que tengamos en el momento actualmente durante el uso del navegador. En este momento todas las tablas deberían estar vacías, puesto que el navegador lo tenemos cerrado y no deberíamos de tener ninguna sesión abierta. Cabe destacar, el tener una sesión abierta no tiene nada que ver con las cookies. Las cookies son una información que se guarda en el navegador, que puede ayudar a un servidor para identificar algún tipo de información del usuario que ha estado utilizando esa web anteriormente. No tiene nada que ver con la sesión. También comentar por último otro fichero, por ejemplo el webappstore.sqlite. Tiene información relativa a las aplicaciones que tengamos instaladas en el navegador. Sabemos que a Mozilla Firefox, al igual que otros navegadores, como por ejemplo Google Chrome, tenemos la opción de poderle instalar algunas extensiones que dan otras funcionalidades al navegador. En este caso, pues si entramos en las tablas, podemos ver todas las aplicaciones que tenemos instaladas, todas las extensiones y alguna información más, por ejemplo. Y hasta aquí este pequeño repaso por las principales bases de datos de Mozilla Firefox para el análisis forense de navegadores. Muchas gracias por ver este vídeo y hasta la próxima.